Bueno, pues estamos aquí en un episodio más, en otro episodio de Hablando de Power, un episodio donde no vamos a hablar tanto desde el apartado, desde el punto del entrenamiento, sino que vamos a hablar desde el punto más de la fisioterapia, ya que tenemos aquí a Adri como fisio que es parte del equipo de TS, fisio con el que trabajo y llevo trabajando mucho tiempo, fisio que es de verdad top de los mejores de España, si no, no contaría con él, obviamente, claro. Y, y nada, y bueno, y va a ser un podcast con una perspectiva un poco más desde la parte de fisio y luego también hablar de la relación entre fisio, entrenador y atleta, ¿no? A la hora de llevar un trabajo en conjunto, ¿no? Cómo debe de ser esa relación que nos gustaría que fuese ideal, ¿no? Esa relación idílica entre los tres, la gestión de trabajo y demás, pero también entendiendo todos los contras que puede tener o inconvenientes, mejor dicho, que puede tener todo esto, ¿no? Así que bueno, dejo ya que se presente el invitado de hoy. Adelante. Muy buenas, Tony. Muchísimas gracias por invitarme. Es un verdadero placer estar aquí compartiendo un ratito contigo y con todos los que nos vean. Y nada, pues yo qué te voy a decir, llevamos un montón de tiempo trabajando juntos, en muchos casos diferentes, nos conocemos ya hace ya tiempo y Ujú, tenía ganas de estar aquí hablando de lo que más nos gusta, de lo que ujú. ocupa nuestro tiempo. Muy bien. Y bueno, pues mi experiencia dentro del Power, tanto como Ujú, atleta como fisio, pues vamos ya contando años uno detrás de ujú. otro, trabajando con un montón de personas, ayudando siempre en lo que se puede y yo nada, encantado aquí de dar un poquito mi punto de vista, mi experiencia y resolver pues todas las dudas y todos los temas de los que vamos a hablar. Eso es. Bueno, también decir, obviamente, que no lo hemos comentado, también, aparte de fisio-entrenador, somos atleta-entrenador. Esa parte también hay. También, También muy cierto, sí. importante. Al final, algo bueno que tenemos es que entre los dos vamos a poder hablar desde muchos puntos de vista, ¿sabes? Desde, a ver, desde el mío realmente solo desde el entrenador, pero tú desde el punto de vista, la relación de atleta como la relación de fisio, ¿no? Aunque bueno, en este caso nos Vale. interesa sobre todo la de fisio, que es de la que vamos a hablar principalmente. Así que bueno, vamos a introducir ya perdón, principal del podcast, que va a ser un poco la relación del dolor con el power, que es común o qué dolor es más normal y que entre comillas tenemos que normalizar en el power y que no es tampoco normalizable o algo que o sea, que nos haría realmente saltar un poco las alarmas, ¿no? Entonces, bueno, voy a lanzarte un poquito la primera pregunta, quiero que empieces a exponer un poquito cómo debemos de actuar ante el dolor en el power y qué es un dolor común o qué es molestia que debamos de también un poco normalizar. Coméntame un poquito. Pues mira, para hablar de este tema, lo principal que tenemos que tener en cuenta es que el power, en cuanto a lesiones, a prevalencia, lesiones de importancia o que te retiren de entrenar, de competir, la prevalencia es bajita. Ujú, Estamos hablando a lo mejor de 1 a 4 lesiones por cada 1.000 horas de entrenamiento. Comparado con el fútbol, que llegan a ser 8 a 10 lesiones por cada 1.000 horas, ujú, estamos hablando de una prevalencia baja. Entonces, el power como tal es un deporte que podríamos considerar respetando volumen de entrenamiento, o sea, haciendo un buen uso y una buena práctica del deporte. Es un deporte que es considerablemente más seguro que otros deportes. Entonces, partiendo de eso, sí que es cierto que hablamos de lesiones que te retiren o que mermen tu rendimiento lo suficiente como para que no puedas entrenar con normalidad o competir con normalidad. Ahora bien, ahí ya vamos a entrar en el punto de, hostia, ¿es normal sentir dolor o no sentir dolor durante los entrenamientos? Normalmente, lo ideal, como mucho, sería decir, hostia, pues lo normal en el sentido es que los entrenamientos puedas completarlos al final con la sensación de trabajo, sobre todo, es decir, de que estás trabajando intenso, ese malestar, incomodidad muscular de decir, joder, estoy trabajando. Pero sí que es cierto que a veces puede ser, este deporte es compatible con que en algunos momentos, sobre todo cuando lo que se llama la carga alostática, que estamos hablando ahí de la carga general, de todos los estresores que nos afectan no solo el entrenamiento, sino nuestra vida cotidiana, en nuestro contexto,
hay momentos en los que pueden aparecer lo que se llaman los pilotos del motor, por así decirlo, los Ujú. pilotos del coche, que te avisa de, oye, estamos llegando a un punto de estrés alto. Ahí pueden aparecer molestias y en cada persona puede ser bastante variable. Los puntos más comunes en los que aparecen molestias suelen ser en powerlifter, suele ser la lumbar, el hombro, la rodilla, es lo más habitual, también la cadera. Pero ahí ya podemos entrar en que puede esas molestias o esa incomodidad, ese dolor en momentos puntuales pueden ser normales. Obviamente no hay que dejarlos pasar como, hostia, pues me duele y tiro con todo hacia adelante, y no, sino analizar en ese caso concreto qué es lo que está pasando y ahí ver si merece la pena modificar alguna variable, ya sea a nivel de volumen, a nivel de intensidad, variables como el rango, y también depende del momento del año, si estamos más cerca de una competición, si es una etapa off-season que podemos decir, vale, pues tienes una carga muy alta, vamos a disminuir un poquito. Ujú. Entonces, en cuanto al dolor, sí que es cierto que a mayor intensidad, mayor volumen, mayor tiempo entrenando y también según el perfil del propio atleta, si ha tenido lesiones previas, si es un dolor que acompaña a esta persona durante mucho tiempo, puede ser relativamente normal que en momentos concretos aparezcan molestias que duren 1, 2, 3 Ujú. semanas o que acompañen al atleta durante un periodo largo sin que repercuta en el rendimiento. Ujú. El polo es un deporte que al final, antes o después, duele, duele, 100%, por lo sí. que sea, pero duele, Ujú. sea la lumbar, sea el cuello, sea lo que sea. Hay momentos en los que pueden aparecer. Mm. Entonces, por esa parte, quiero decir que es seguro, más seguro que otros deportes si el riesgo de lesión grave o lesión incapacitante es bajo, pero que sí que puede aparecer molestias que hay que controlar, pero que no, no son determinantes de modificar Ujú. todos los aspectos de un entrenamiento por una molestia puntual. Claro, eso es. Eh, Mm. Claro, es que por ahí. aquí tenemos dos puntos muy importantes que yo, bueno, al final nosotros llevamos trabajando en esto mucho tiempo y creo que lo hemos vivido con mucha, como con mucha repetitividad, ¿no? O sea, por un lado tenemos, desde el punto más de atletas, ¿no? Lo típico de, madre mía, no hagas peso muerto que te vas a lesionar, no hagas peso muerto que te vas a hacer daño en las lumbares, ¿qué tal? Es un deporte súper lesivo, o sea, esto lo hemos escuchado mil veces. Pero claro, también es lo que hablamos, ¿no? Es como, vale, sí, en el caso de una lesión grave, yo creo que puede, o sea, cuando ocurre una lesión grave, creo que puede ser una lesión bastante incapacitante, porque al final siempre ataca puntos, a modo general, puntos bastante determinantes. El lumbar que te deja tieso si te pega fuerte durante una temporada. El hombro que te puede dejar típico de, "Jo, no puedo ni levantar el brazo para coger algo". Pero claro, la gente no es consciente de que llegar a ese punto es porque estás haciendo las cosas muy mal, porque hayas podido tener también mala suerte y hayas hecho algún gesto, alguna cosa así, pero a modo general, lo que decimos, ¿no? El ratio de lesión es muchísimo más bajo que en deportes más normales, como puede ser el fútbol, que comentabas antes, que es súper común hacerse 20.000 lesiones, pero claro, al final son lesiones pues, que suelen ir ligadas al tren inferior, se suelen soportar mejor porque la gente puede tener la rodilla hecha un Cristo, pero lo soporta mucho mejor que si tiene el lumbar hecho un Cristo, ¿no? Porque al final ya trabajamos, o sabemos que el punto que ataca, como decimos, es mucho más crítico el tema del lumbar, por ejemplo, ¿no? O los esguinces de tobillo. Así, yo cuando jugaba al fútbol me habré hecho más de 10 esguinces de tobillo, ¿sabes? O sea, para que te hagas una idea, llevo muchos años jugando al fútbol, ¿no? Entonces, como realmente en ese momento ya llega un punto que lo ignoras, ¿no? Es como, bueno, pues me he vuelto a lesionar, ¿no? Pero claro, de repente te dicen, no, es que en el gimnasio hago poco lifting. Manos a la cabeza, ya nos hemos vuelto todos locos, ¿no? O sea, El ese es diablo. el diablo, o sea, ese es el punto número uno, que la gente tiene muy, muy demonizado los deportes de fuerza porque ligan fuerza a lesiones, ¿no? Cuando realmente es ligar lesiones a hacer el cabra, que es algo muy diferente a hacer powerlifting y a hacer un deporte de fuerza bien hecho, ¿no? Y luego está, Totalmente. por otro lado, la otra parte de, también un poco yo creo, con este sesgo un poco más temeroso que tiene la gente, es cuando te vienen sobre todo atletas más novatos. Si son atletas avanzados, como podemos ser nosotros, por ejemplo, ya sabes que te pega un viaje o te pega un poco una molestia en el lumbar y dices, vale, mañana sé que estoy bien, ¿sabes? Mañana ya sé que no me pasa nada si yo simplemente, pues, un estrés con el que tengo que llevarlo, ¿no? Pero sobre todo esa gente novata que te viene y a la mínima que tienen una molestia, que notan un poquito el lumbar, que notan un poquito el hombro, generan
mucha alarma, ¿no? Que también es normal porque al final son gente que no tienen como ese conocimiento de entender que es algo común, algo realmente normal, algo que no es alarmante sobre sí mismo, simplemente pues están acostumbrados, uno, o a no hacer deporte o a hacer un deporte mucho más soft, mucho más tranquilito, ¿no? Y a la que introducen un poquito más de trabajo, un poco más de estrés, aparecen molestias adaptativas y demás, ¿no? Y ya es como, ay, Tony, que me duele el hombro, ay, Tony, que me duele el lumbar. Es como, vale, no te preocupes, no te alarmes, ya te piden cambiar toda la planning, te piden cambiar todo, y es como, vale, vamos a dejar primero 24 horas un poquito de esa respuesta aguda a ver cómo evoluciona, ¿no? Y luego, si vemos que sigues igual, metemos un poquito de trabajo de más movilidad, que luego hablaremos un poquito del calentamiento y del trabajo de movilidad, y me dices, ¿no? Y al día siguiente te dicen, ah, pues ya no me duele, Tony. Es como, vale, ¿ves el alarmismo que hemos generado? Y luego, pero que es normal, ¿no? Como te digo, porque al final no están acostumbrados a esto. Entonces, aquí ahora te hago una preguntita y es, cuando a ti te viene un caso de este estilo directamente a una consulta de fisio, porque sí que a modo de entrenamiento yo estoy mucho más acostumbrado a esto y sé más o menos, o yo sé cómo tratar a este tipo de atletas, pero tú que tienes mucho más conocimiento en esto, ¿cómo es el proceso para comentarle al atleta? Pues mira, no te preocupes, son cosas normales, son cosas que pasan, cosas que hay que lidiar con ello. ¿Cómo o sea, cuáles son los puntos de calma que les intentas transmitir? Pues lo principal, lo primero es conocer a quién tengo delante, porque para cada persona el punto de alarma o de, por así decirlo, el miedo puede Ujú. estar causado por diferentes razones. Al final siempre como que se pueden englobar, pero Mm, cada persona tiene un punto en el que a lo mejor se preocupa más por y si me lesiono de gravedad, o sea, si sigo forzando y si me lesiono de gravedad y no puedo seguir ujú, entrenando, y si esto me va a afectar para trabajar y no voy a poder, voy a tener que coger la baja. O ujú, sea, ya hay gente que se pone tan en lo peor mm. que eso es lo que al final paraliza, bloquea y sobre todo porque es una sensación, una percepción nueva. O sea, es si no están acostumbrados a que a lo mejor esas molestias de adaptación, de no haber estado expuestos a ese estrés, de Ujú, repente las sientes y dices, hostia, pues me noto la lumbar cargada, no la has sentido antes, es algo nuevo, es normal que al ser una percepción algo desagradable, algo como incómodo, que no te incapacita, pero dices, esto no lo tenía yo antes. claro. Claro, te salta la alarma y lo que al final hay, sobre todo la necesidad que veo es de alguien que vaya contigo un poco de la manita y te diga, mira, esto perfectamente puede ser normal. Incluso a veces con los picos de dolor agudo de que te quedas Mm, clavado, es muchas veces, o de que te da un dolor intenso, la mayoría de veces, pueden ser picos que duren de 24 a 72 horas. Entonces, ujú, lo principal de primeras es saber que, aunque haya llegado, no tiene por qué ser algo que se vaya a cronificar, que muchas veces es la preocupación. ujú, Y que con ciertas estrategias más orientadas a esa, primero, una protección de la zona, porque a veces hay que dices, hostia, pues me duele y veo que si levanto mucho el brazo mm, hoy es un dolor intenso, más de un 5 o 6 sobre 10, algo que tú digas, hostia, es que ya me cuesta o me genera mucho malestar, ¿vale? Pues ese día protegemos un poquito la zona y al día siguiente vemos qué tal estás. Al final lo que yo intento con esta gente que me viene con esas preocupaciones que está empezando en el deporte o incluso gente que está en el deporte pero que nunca ha tenido esas sensaciones y empiezan a aparecer ese tipo de molestias, lo primero es ver qué es lo que realmente le preocupa a esa persona, ver qué es lo que piensa sobre lo que le está pasando, es decir, qué es lo que pasa por su cabeza ujú. y ya después, en función de lo que sea, ya ir dando esas pequeñas píldoras. Pues lo primero, si piensa que se le va a cronificar o que esto ya va a ser en plan de ya me ha aparecido esto y no voy a poder entrenar esto, como estos procesos tienen un tiempo muy cortito normalmente de aparición. Vamos a ver, la primera vez que te pasa, es normal Ujú. que al final también es mostrar la empatía, de Eso decir, es. yo he pasado por ahí. Es más, Mm, a mí me aparecen dolores nuevos. Un día me duele la cabeza, que a mí casi nunca me duele la cabeza, y cuando me dura más de un día, te pones ya. Yo ha habido veces que me he puesto, hostia, tengo un tumor. Y total, te total. pasa el pensamiento por la cabeza. Luego lo Sí. dices, Adri, no, o sea, no seas tonto. Pero de primeras, Mm, es normal tener una alarma ante sensaciones y ante percepciones que son desagradables como el dolor. sí.
es mostrar primero que con información y al final también no solo con información, sino mostrando, incluso con mi caso propio, que yo he sufrido con algunos problemas en la zona lumbar, sacroiliaca, Ujú, que son procesos finitos la mayoría de veces, con más días, menos días, pero ujú, sobre todo es marcar el camino ahí de que ujú. la recuperación y de que esos momentos son puntuales la Claro. mayoría de veces. Eso es. Yo, algo que me gusta mucho que has comentado es el tema de la empatía. O sea, este sabes que es un tema, ya a nivel personal sabes que es un tema que me molesta muchísimo, tío, cuando ves a profesionales y a gente que deberían de mostrar, por un lado, una calma al atleta, mostrarle esa tranquilidad de decir, vale, no pasa nada, no te preocupes, hablarlo con él, darle explicación un poco desde el punto de vista de entrenador, que no es lo mismo que del fisio, que puede ser mucho más amplia esa explicación. Nosotros, por lo menos en mi caso, siempre doy una explicación, yo creo que bastante correcta para tranquilizar al atleta, explicándole lo que le ha ocurrido, también principalmente por lo que tú me has enseñado con casos de lesión y saber yo cómo tratar, ¿no? A esos atletas desde ese punto de vista más de entrenador y de hacerles mantener la calma, como digo. Pero es que hay gente, tío, que de verdad me molesta muchísimo porque parece que muestran cero empatía. Cero empatía desde el punto de, pues tienen una lesión, te está hablando un atleta, tiene una lesión, que a lo mejor realmente tú desde tu punto dices, vale, no pasa absolutamente nada, es una lesión, o sea, esto lo veo todos los días porque es una molestia en el hombro que le ha causado una serie de banca, o un poco de estrés en el lumbar, que luego le haces tú unas preguntas de, vale, ¿cómo ha sido? ¿Cuánto te duele? ¿No? Un poco, y valoras un poquito los grados de dolor y dices, vale, sé que mañana va a estar perfectamente, pero claro, el atleta no se ha expuesto a eso antes, le genera mucha inseguridad. He llegado a tener atletas hasta el punto de generarles ansiedad en el propio entrenamiento, muy heavy, muy fuerte, ¿no? Y mostrar cero empatía, tío. O sea, mostrar cero empatía, mostrar cero cariño por lo que estás haciendo y cero cariño por el atleta que tienes, tío. Intenta tranquilizarle, tío. No somos, como siempre se dice, no somos sus psicólogos, pero es que no tiene absolutamente nada que ver ser psicólogo con ser empático, tío. Con ser una persona Totalmente. que cuide a su atleta, tío. Que cuide a la persona que está ahí contigo día tras día, ¿sabes? Y eso de verdad a mí es algo que ya te digo, me molesta mucho porque creo que es algo que falta mucho. O sea, creo que hay en la profesión muy poca empatía en ese sentido, y bueno, y en cualquiera, y esto lo he dicho ya un montón de veces y lo seguiré diciendo hasta la saciedad, creo que hay muy poca empatía por los atletas y sobre todo en casos tan extremos te estás arriesgando a mucho, tío. Te estás arriesgando a generarle una imagen extremadamente mala a tu atleta que le acabe generando excesiva desconfianza, que no va a confiar en ti. Y ya no solo eso, sino que encima se te puede ir, que yo creo que es el menor de los males, sino que ya la imagen que le vas a crear, para mí va a ser muy, muy fea, ¿no? Entonces, como te digo, creo que eso es muy importante. Yo totalmente de acuerdo con lo que dices. Yo todos los días trabajo con personas que vienen con dolor, con algún proceso, ya no solo dentro del power, al final, cuando alguien viene al fisio o va Sí, a eso. un profesional sanitario o incluso a un profesional del entrenamiento buscando, necesito alguien que me guíe en el entrenamiento, necesito alguien que me guíe con mi lesión, necesito que este dolor termine, recuperar mi vida. O Ujú, sea, tienes que generar con la persona que te va, o sea, yo como profesional tengo que generar esa confianza con la persona a la que voy a ayudar. ujú, Para eso tengo que escucharla, tengo que ponerme en su situación de qué espera esta persona trabajando conmigo, qué es lo que necesita, cuánto tiempo va a necesitar para recuperarse. O sea, al final, eh, la, mm, lo que yo tengo que generar con esa persona no es ni mucho menos, no tenemos que llegar a ser colegas de toda la vida. No, claro, No claro. tengo que hacer, no tengo que trabajar en aspectos en los que hay que profundizar en por qué esa persona tiene ansiedad cuando algo le sale mal. Eso ya es el trabajo de otro Eso es, profesional. exactamente. Pero sí es cierto que si me viene alguien que dice, Ari, mira, es que tengo la lumbar hecha polvo, intento hacer sentadilla y a la mínima que paso de 70 kilos al día siguiente estoy fatal. Y mira, me está limitando mucho, a nivel mental me está paralizando mucho, me lo estoy pasando fatal, quiero entrenar y estoy súper frustrado. Tienes que escuchar eso, aunque tú digas, vale, esto trabajando haciendo esto, Ujú. aunque tú ya lo sepas, Sí, aunque claro, tengas una eso es. experiencia, aunque tú hayas visto eso, lleves 10 años de experiencia, lleves 20, los que sean, viendo casos así, que tú sepas, esta persona está pasando por algo que con lo que yo le voy a mandar es
hay una alta probabilidad de que mejore si cumple y si va todo Ujú. bien. Aunque tú lo sepas, no puedes mostrar una sensación de yo estoy aquí, tú no tienes ni idea. Es normal, pero desde la prepotencia y desde la condescendencia, que es como se hace este tipo de cosas. O sea, cuando tratas con alguien de esa manera, al final, a lo mejor esa persona sigue confiando en ti por la sensación de autoridad que tú tienes, Ujú. pero no estás generando una buena alianza con esa persona para luego que ella sea capaz de, uno, no solo de seguir confiando en ti, sino de saber cómo actuar cuando le duele algo. En plan de, incluso a veces la gente, si no preguntas de las preguntas correctas, si no está pendiente, tío, la gente se lesiona Ujú. mucho porque su entrenador le ha dicho, eso es normal, sigue entrenando, fuerza. Y hay gente que no tiene ni idea de si es normal o no y Ujú. va con todo, va adelante. Y si le ha dicho, hazte una single en fatiga, arroba 7, después de estar con un dolor de 7 sobre 10, ya haciendo las series anteriores, a lo mejor en esa serie o no le pasa nada o se va a tomar por saco y en vez de decir, vale, vamos a modificar esto, te tiras un mes, mes y medio, 2 meses para Ujú. recuperarte. Eso es. Entonces, es eso. Ahí no puedes mostrar como una especie de distanciamiento, no puedes mostrarte al atleta como que no sabe nada sobre lo que siente y que obvie Ujú. por así decirlo, ese malestar o Eso es. ese Ujú. dolor que tiene en ese momento. Hay que escucharlo siempre y hay que saber manejarlos porque, tío, hay mucha gente que no sabe, que aunque parezca que para ti es algo, hay mucha gente que no sabe reconocer si está bien o no está bien, que siga con un entrenamiento, que siga haciendo el ejercicio. Y a lo mejor tú lo sabes, pero tienes que conectar con esa parte del miedo y de la preocupación para ayudar a alguien y que puedas seguir haciéndolo en el Ujú. futuro y esa persona confía en ti. Claro. Es que es eso, tío. Ya es lo que hablamos. Creo que ya no solo la falta de empatía, sino también la falta de gestión de las lesiones por parte del entrenador. Muchas veces he visto, o sea, yo he visto entrenadores que, como lo que decías tú, ¿no? Por un lado, se piensan que tienen la verdad absoluta y su verdad encima absoluta, que esto lo he vivido yo en mis propias carnes, es, por un lado, tú no tienes ni idea. Obviamente hablamos de, yo llevo 11 años haciendo power. ¿Os podéis imaginar la de tiempo que llevo entrenando? Entrenadores que tuve en mi pasado, tampoco he tenido más de 4 entrenadores a lo largo de 11 años, pero he llegado a tener, tío, ese caso de decir, no tienes ni idea, no te preocupes, es totalmente normal, deja de llorar, sigue entrenando igual, ¿sabes? Sigue entrenando de la misma manera, a machete, a fuego, y acaba roto, tío. Femoral, me rompí el femoral en sus inicios. Y además, yo sí que tengo una lesión crónica, que esto lo quiero hablar porque creo que es un detalle muy interesante. Tengo una lesión crónica en el piramidal, esa ya llevo muchísimos años con ella, que a lo mejor luego con un tratamiento no es tan, podría ser pseudocrónica, podríamos llamarlo, ¿no? Pero bueno, el diagnóstico fue ese, entonces pues es una mierda, pero ya te digo, por una mala gestión también por parte del entrenador de no hacerme caso, no hacer caso a mis alarmas, que ya te digo lo que decimos, ¿no? Puede ser algo que sepamos que no pasa absolutamente nada, pero transmíteme, por un lado, tranquilidad a mí, intenta hacer tu parte bien conmigo, ¿no? Y luego también, por otro lado, si ves que mi estado de alerta es tan alto, te estoy diciendo que me duele bastante, que es un 7 sobre 10, que a lo mejor mi realidad puede ser un poco distorsionada y no tener realmente un buen baremo de lo que es un 7 sobre 10, pero ante la duda, tío, si te está diciendo eso, que tienes tanto problema, no le digas, da igual, ignóralo, no pain, no gain, sigue entrenando, sigue a fuego y al final te rompes, tío, y al final yo me acabé rompiendo por todos los lados, tío. Entonces, ese es un problema que también creo que es importante. La gestión tanto de la empatía como de saber gestionar a tu atleta en un caso así desde la programación, ¿no? Desde decir, vale, esto ya se está yendo un poco de madre, me está diciendo que no es capaz de hacer sentadilla, no le vamos a decir, sigue lo pautado, sigue haciendo una single arroba 7 después de un ramp up, que ya has llegado roto básicamente o que estás muy jodido, ¿no? Y me lo estás diciendo que estás muy jodido, ¿sabes? Entonces, pues bueno, pues esa es otra parte que también es interesante. Totalmente. Yo aquí, así como apunte, sí es cierto que luego al final trabajamos con todos los que nos dedicamos a trabajar con personas, luego cada uno tiene una personalidad y una forma Ujú. de trabajar. Es decir, a lo Mm. mejor hay
siempre intentamos marcar un poco, yo por ejemplo con la gente que trabajo intento marcar como, mira, de feedback para que yo saber cómo vas, necesito que me cuentes esto, esto y esto. Esto y esto no es necesario, o sea, a lo mejor no me interesa saber si te acuestas para el lado derecho o para el lado Mm, izquierdo y lo que te duele es la oreja. Me claro. refiero, hay información que yo digo no es relevante, entonces sí que es cierto que si tú como entrenador dices, mira, yo prefiero trabajar con gente que sea como eh, se lo mandas y lo ejecuta, se lo mandas y lo ejecuta y me da la información precisa y yo no me tengo que complicar Ujú, mucho en cuanto a eh, trabajar esa parte más de confianza en los movimientos, o sea, que el atleta tenga ujú. más confianza en el movimiento, que, o sea, como la parte un poco más, por así decirlo, de relación Sí. del atleta con el deporte y demás. Hay gente que prefiere simplemente, quiero ya personas que estén Ujú, trabajadas en ese sentido y que simplemente quieran una programación para entrenar y ya está. Escúchame, lo veo totalmente respetable. sí, Si eso es también, lo que también. tú vendes, que te llegue la gente que Ujú, te tiene que llegar. Ahora bien, todos pasamos por etapas en las que, sea por lesiones o sea por momentos complicados en nuestra vida, ya no es que tengas que arropar al atleta, pero si el atleta no puede llevar el entrenamiento al 100%, está con molestias y demás, no le puedes exigir. O sea, a lo mejor estás hablando de que se van a presentar a los World Games o se va a presentar al campeonato, o sea, te vas a presentar a la Copa de España, lo que sea. Y, y a lo mejor dices, coño, es que te estás jugando, por ejemplo, entrar al podio, pues ya entonces a lo mejor tienes que decir, mira, nos merece la pena arriesgar, nos merece la pena eso. mm. Eso ya es hablarlo con tu atleta y llegar a un punto de acuerdo. Pero cuando no, sí que tienes que escucharlo, o por lo menos que te diga, tío, yo esta semana no he podido entrenar 4 días porque el trabajo tal, 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 y no he podido llegar. En mi último entrenamiento ya de la semana voy fundido. Necesito no estar Ujú, con esa exigencia. eso es. Eh, Al final sí que tienes que hacer ese tipo de cambios y Ujú, tienes que escucharlo. No puedes distanciarte ni tampoco no responsabilizarte de esa parte de la relación con tu eso atleta. es, eso es. Claro, es que yo creo que esto lo podemos resumir en no es lo mismo ser autoritario, ¿sabes? Que bueno, que yo ahí ya tengo mi opinión sobre lo que es ser un entrenador autoritario y demás, y sabes que no me gusta nada, a ser una persona, a un entrenador que parece que está sordo y que es cero responsable con realmente lo que hace y se piensa que con mandarle 4 números en un Excel ya el atleta funciona. Vale, si quieres trabajar así, ya te digo, yo por mi parte no lo veo bien, pero tienes que escuchar, tío. Es que por muy autoritario que seas, tienes que escuchar. O sea, porque sigues trabajando con personas, tío. Sigues trabajando con gente que tiene una vida detrás y puedes joderle bien jodido por una tontería, puedes incapacitarle bien por una idiotez, por no querer escuchar y no querer hacer caso. Pero bueno, también nos estamos yendo a casos también bastante extremos y demás, Sí, que existen porque yo los he vivido por desgracia, los hemos vivido todos, todos conocemos, todos se nos vienen nombres a la cabeza cuando hablamos de este tipo de perfiles, tanto tú como yo como los que están escuchando esto, ¿no? sí, sí, Vienen a la cabeza esos perfiles. Mm. totalmente. Pero bueno, es lo que hay. Vale, como llevamos media horita, voy a hacer la primera pausa, que ya sabéis que siempre hago a la media horita. Madre mía, media hora ya, tío. Es que se nos va. Si es que me, Qué me locura, estoy tío. por cogerme un café o una cerveza ya. Yo no Total, sé, una de total, las dos. total, total. Vale, hacemos la paradita. Para vosotros son medio segundo. Vale, ya hemos vuelto. Como he dicho, medio segundo, una transición para vosotros. Y nada, ahora, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar principalmente, quiero preguntarle a Adri, sobre el tema de los calentamientos. Creo que es algo que también da mucho de lo que hablar en el tema del power. Creo que hay muchas corrientes, muchas visiones muy diferentes, pero que todas llegan al mismo punto, ¿no? Pero que al final son calentamiento justo y necesario, mucho calentamiento, calentamiento con muchísima movilidad, prácticamente nada de movilidad. Yo en ese aspecto también puedo aportar bastante porque he generado muchísima transición en mí mismo como atleta a la hora de calentar durante todos los años y he pasado desde un punto de hipercalentar, o sea, calentar hasta la saciedad con 25 ejercicios y más de media hora y ahora mismo prácticamente me meto debajo de la barra y ya está, ¿sabes? Hago un calentamiento muy, muy, muy cortito, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar por la primera parte, que es un poquito el calentamiento en el powerlifting. O sea, directamente, tu visión sobre el calentamiento. ¿Cómo crees que debería ser un calentamiento ideal? Pues aquí
entra también, o sea, en el calentamiento ideal, cada persona puede tener una idea de lo que es Ese es el ideal. punto. Necesario, sí o sí, son las aproximaciones. Lo que es absolutamente necesario es aproximar, Ujú, porque tienes que prepararte para el gesto que vas a hacer. La sentadilla, el peso muerto, lo que sea, pero tienes que hacer las aproximaciones. ujú. Eso yo te diría que es obligatorio, Eso debería ser sí o obligatorio. sí. Ahora bien, movilidad, activación, ¿son necesarios al 100% en todos los atletas? No necesariamente. Hay Ujú, algunos que se pueden beneficiar de, por ejemplo, para hacer más arco en banca, pues hacer un poco de ejercicios con extensiones, con un foam. Se pueden beneficiar de algunos ejercicios en función de las carencias o de aquello que le pueda ayudar a mejorar el rendimiento, la puesta en la posición. O sea, sí que hay cosas que pueden ayudar, o bien porque hacen que ganes un extra de movilidad o de sensaciones a la hora de tirar, pero a nivel de prevención de lesiones, lo principal es hacer las aproximaciones y ya luego en función de si estás pasando con alguna molestia o estás en un proceso de recuperación de una lesión, pues ya se hace un trabajo a lo mejor más específico, tanto de calentamiento como diario, pero eso ya es harina de otro costal. Pero en el calentamiento, necesario es aproximar. ujú, Todo lo demás puede, en cada caso habría que valorarlo, pero calentamientos que duran lo ujú. mismo que una sesión de entrenamiento o calentamientos que duran lo mismo que hacer un solo básico, en casos muy contados diría que a lo mejor es lo óptimo. También entra un poco el ritual del Ujú, atleta. O eso sea, es. aquí ya es como el jugador de fútbol que entra al campo, y digo fútbol porque al final es como el ejemplo un Sí. poco más, pero el que entra al campo y se santigua o Mm, pega 3 taconazos en el suelo sí. antes de entrar. Mm, A lo mejor lo necesitas porque para ti es como primero cat camel, luego bear dog, luego press pull-off, luego no sé qué, porque eso hace que yo ya vaya al entrenamiento. mm. Pero lo haces más por esto Eso que, es. que por verdaderamente que tenga un impacto súper alto luego en Ujú, el rendimiento o en disminuir el riesgo de lesión. ujú, Pero yo ahí no voy a, o sea, si tu ritual va a ser ese y tienes tiempo, ujú. hostia, ojalá yo me, Ojalá. ojalá tuviera, o sea, a veces no tengo tiempo ni para completar una sesión entera, pero Ya. necesario como tal, Ujú. aproximar, y en cada caso concreto a lo mejor podríamos hablar de 3 4 5 ejercicios que el calentamiento total, antes de aproximar, ¿vale? El calentamiento a lo Sí. mejor serán 5 minutos, Ujú, 10 minutos a lo sumo como mucho, y las aproximaciones, a lo mejor ujú, hablamos de 10 minutos, al final 20 minutos antes de, te diría, ujú. entre 10 a 20 minutos en total, Sí, como eso es. mucho. Sí, para mí creo que igual es ese como el esquema, por así decirlo, ideal. Obviamente siempre tenemos en cuenta que hay que individualizar un atleta que a lo mejor sí que necesite, porque esté haciendo un trabajo de rehabilitación, más trabajo de calentamiento previo, ejercicios más específicos que le hayas podido pautar como fisio y demás, ¿no? Ese es otro tema algo diferente, pero lo que es un calentamiento normal de un powerlifter común que va al gimnasio con su Monster en la mano y se pone, que ya hablaremos en otro día, el tema de los Monster y la excitación y la sobreactivación y todo esto, que es otro tema. Pero bueno, que llega al gimnasio, ¿no? Y dice, vale, pues, ¿qué debo de hacer, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer o qué es lo óptimo? Pues 100%, ahí coincido contigo al fuego, es aproximar, las aproximaciones nos ayudan en general para todo. Calentamos el cuerpo, movilizamos a nivel articular, ganamos rango de movimiento en las aproximaciones, aunque la gente se piense que no, ya te digo yo que tu primera aproximación con a 5 grados de frío y luego la última aproximación vas a bajar en sentadilla al doble, ya te lo digo yo. Nos permite aprovechar para utilizar herramientas como visualización, herramientas más psicológicas, ¿no? Que nos permitan entrar en la sesión, mejorar sensaciones, mejorar el propio patrón técnico, que sí que obviamente nunca se hace la misma técnica con poca carga que con lo que sería un trabajo pesado, obviamente la técnica no es la misma, pero sí que nos permite ir generando sensaciones y un ritmo técnico, ¿no? Creo que sería un poco la palabra. Para mí, como te digo, las aproximaciones son clave y luego lo que es todo el calentamiento previo. Yo, para mí, estoy también de acuerdo contigo. Es más, un ritual que hace el atleta, un ritual que puede ser, yo por ejemplo, en mi caso, mi ritual era, me tiro media hora sentado, bueno, antes, cuando ahora ya entreno mucho más rápido porque no tengo tiempo, pero antes me tiraba a lo mejor 15 minutos sentado en un banco con un café, en un banco del gimnasio, mientras otros hacían movilidad, mi movilidad era con el café, ¿sabes? Movilidad Pero todo. pero, por ejemplo, yo lo necesitaba en ese punto. Pues el ritual de otros muchos atletas puede ser, como has dicho tú,
tu circuito de pues, tus 4 o 5 ejercicios. Que aquí también entramos en para qué se utilizan esos ejercicios. Porque ya te digo que la mayoría aprovecha ese ritual para ponerse al día con los colegas, para ponerse a charlar un poquito. Eso lo hemos visto en todos los gimnasios y que el que me diga lo contrario me está mintiendo. Yo lo he hecho, o Yo sea, a lo he ver, hecho, pero lo yo que lo he pasa... hecho. Yo... Esto creo que hemos pecado todos de calentamientos o de descansos entre series Claro, excesivamente largos claro. por la charleta. Mm. Eso yo creo que Eso no nos falla, ha eso pasado a va, todos. va de la mano, con el power eso va de la mano. Va de la mano. Claro. Entonces, es lo que te digo, o sea, es ver un poquito realmente como atleta, ¿no? Echar un poquito la vista atrás y decir, vale, ¿realmente para qué estoy haciendo no aproximaciones, perdón, este trabajo de movilidad? ¿Realmente lo estoy haciendo poniendo conciencia al ejercicio que estoy haciendo de movilidad, dándole caña, estando focus? Que hay gente que sí, obviamente, gente que es su ritual y lo necesita y aprovecha incluso para visualizar ahí y demás con sus cascos, pero ya te digo, la mayoría les encanta usar ese rato para estar bobeando con el de al lado. Pero, pero que no lo veo mal tampoco, porque tampoco lo veo mal. Aprovechas para ponerte esa parte de wellness, ¿no? De lo que sería el wellness al inicio de la sesión y luego ya dices, venga, ya está, aproximaciones, pum, focus, ¿no? Lo veo perfecto. Pero como te digo, sí que creo que se peca demasiado de hacer sesiones demasiado largas de movilidad y luego también tenemos la parte de un poco el miedo a la lesión y decir, necesito movilizar un montón, que aquí quiero ver un poquito tu visión, es que yo necesito 5 o 6 ejercicios de movilizar la zona lumbar, luego 3 ejercicios de hombro, luego 3 ejercicios de rodilla, parece que estás haciendo un calentamiento de fútbol que te ha puesto, yo qué sé, el fisio del Atleti, ¿sabes? Entonces, también está como esa otra parte, ¿no? La de el miedo a la lesión y el miedo a necesito mucho calentamiento, ¿no? Entonces, tú en ese aspecto, ¿qué piensas? Yo ahí veo que se ha generado como un halo en cuanto al tema de calentar y la prevención de lesiones, de cuanto más caliento, más prevengo una lesión. Y no funciona así. O sea, Ujú, no es, buah, hago 20 ejercicios de calentamiento, mi riesgo de lesión se reduce un 83%. ujú, No va así. Lo que reduce el riesgo de lesión en cuanto al calentamiento es que te prepare, que sea ujú, específico para realizar el gesto deportivo o sea, sí, sobre todo el deporte que ujú, vayas a hacer, pues el calentamiento que hagas tiene que ir enfocado a eso. Ahí es donde podemos hablar de reducir riesgo de lesión. ujú, Si el gesto no es suficientemente específico para prepararte, te puede venir bien para movilizar, ganar movilidad en el hombro, vale, te puede venir ganar movilidad en hombro aquí, perfecto, maravilloso. ujú. ¿De qué nos sirve para hacer un peso muerto? Claro, Me refiero, al final tienes que ser, yo a mí me gusta mucho ser eficiente. Me encanta ser eficiente claro. porque al final yo dispongo de un tiempo Ujú, limitado, hay gente que tiene más tiempo y puede hacer eso, pero si queremos ser eficientes en ese sentido, céntrate en gestos y en cosas que vayan a ser útiles para lo que viene después. Entonces, si vas a hacer un peso muerto, mejor te interesa, pues, empezar, si quieres, un poquito de movilidad lumbopélvica, nada, 2 3 ejercicios, tanto en rotaciones de tanto de cadera como en flexo-extensión de la zona lumbar, a un curl Jefferson, por ejemplo, con tempo para ir, notando las sensaciones en la espalda. O sea, hay que centrarlo y orientarlo a la tarea. ujú, Todo lo demás, al final, se hace como o sea, es como mucha parafernalia, mucha rimbombancia y hoy pues ujú, movilizo esto, movilizo lo otro y ya estoy exento de luego que me pete la ujú, lumbar cuando voy a hacer una sentadilla o el peso ujú. muerto. Y no, Claro. no es tan así. Es Ujú, más, a veces importa más qué estás haciendo, o sea, importa más lo que te han programado y lo que la intensidad con la que estás entrenando dentro de esa carga alostática de que hablamos todos los estresores, ujú, de que esté bien, bien programado y que tú controles bien, que hagas un calentamiento de 30 minutos. ujú. Claro, eso es. 100%. Yo ya te digo, lo veo igual. Al final es por puro miedo el meter un trabajo excesivo que luego no tenga ninguna transferencia y que realmente esté cayendo un poco en saco roto, ¿no? O sea, obviamente siempre puede tener un mínimo de beneficio, pero claro, ¿de qué me sirve a mí eso? Que gane 2 grados más de movilidad de hombros y voy a hacer un peso muerto donde mi hombro está prácticamente aquí porque no soy ni capaz de hacer un bloqueo, ¿no? Entonces, claro, tenemos ahí ese punto, ¿no? Entonces, algo que te quiero preguntar, que creo que también a la gente le va a ayudar mucho y le va a venir muy bien, es si tuvieses que plantear unos ejercicios estándar, ¿vale? Hablamos de ejercicios estándar o de patrones de trabajo de movilidad estándar que puedan
implementar la gente que nos esté viendo, decir, vale, pues para este patrón, pues un ejercicio concreto o dos, tres ejercicios que creas tú que sí que pueden ser muy importantes en el caso de querer meter una sesión de movilidad previa al entrenamiento. Ahí así algo que digas tú, estos me gustan mucho. Mira, pues por ejemplo con la sentadilla, hacer por ejemplo diversas variantes dentro de la propia sentadilla como una Globed Squat, con peso, sin peso, sea una Ujú, sentadilla y mantener, mantener un poquito abajo, incluso con un poquito de rebote en plan de bajar un poquito y volver a subir. ujú, Luego también, por ejemplo, eh, las rotaciones de cadera sí que me gustan mucho si la persona las tolera bien, porque hay gente que cuando rota la cadera nota un poco de molestia, pero si las tolera bien, un poquito de rotaciones de cadera ujú. podría estar bien. Y hablo obviamente del estándar, ¿vale? Eh, pero sobre todo me centraría en variantes variantes de sentadilla o una Globet o, Ujú, por ejemplo, también hacer una Platz, vamos, sin peso, simplemente con un ujú, poquito de... y ya luego, pues, podríamos hablar también a lo mejor incluso estando ya con la barra, ¿vale? Hacer la sentadilla, luego hacer como un poquito de buenos días también para estirar ujú. un poquito Un Cossack la Squad, zona. ¿no? Me centraría sobre todo en ir enfocado a hacer el gesto. Luego ya cosas que cada uno, pues a lo mejor hay gente que le viene bien hacer un poco de puente glúteo por activación glútea, hay gente que Ujú, le viene bien activar la zona del abdomen con lo que se manda un press pull-off bajando ujú. para activar bien el abdomen y se hace bilateral. Me gusta mucho. Entonces, principalmente variantes de sentadilla sin peso o que nos orienten a hacer la sentadilla. Mm. En press banca, aquí ya, si por ejemplo, es decir, yo lo que quiero es ganar movilidad para hacer el arco, pues ya estamos hablando de hacer, a ver, la movilidad en banca haciendo arco se gana haciendo banca. O sea, y cada vez, o sea, Con un ahí buen tú setup. puedes, haciendo un buen setup y teniendo tus cues, por así decirlo, de qué es lo que mejor me viene para yo poder hacer ese arco. A Ujú. cada uno le funciona uno, así que ahí ya habría que entrar en cada Claro. caso. Que luego metemos algo de trabajo de movilidad, pues yo a lo mejor ahí sí que yo lo utilizo incluso para mí, de poner un foam y poco a poco ir dejando caer suavemente Ujú, y aguantar un poquito posición y a lo mejor durante 5 de segundos hacer 5, ujú, 6 o incluso 10 repeticiones. ujú. También la movilidad de la cadera, haciendo un estiramiento dinámico de psoas, porque muchas veces no nos permite arquear y no es tanto por la zona torácica, sino más a nivel de incluso la zona lumbar, porque el psoas no nos permite hacer ese movimiento. Entonces, esto que te pones en posición de caballero, lleva rodilla hacia adelante, Ujú, manteniendo el torso erguido, ujú. eso también lo suelo mandar para mejorar ese arco. Muy Si ya top. luego el problema es de hombros, ya ahí sí que es más variable. En cuanto a temas de movilidad para hombro, tanto lo que son rotaciones, se puede añadir una resistencia con una gomita, estos son muy típicos. Al final Ujú, tampoco entramos en algo súper específico. ujú, Sí que a lo mejor trabajaría bien la retracción, que se puede hacer, por ejemplo, en posición del gato camello, e ir trabajando la retracción manteniendo posición y luego lo que es aquí, pero eso sería para ganar la conciencia de estoy retrayendo, estoy manteniendo la posición. Eso como todo preparación para el setup, por ujú. así decirlo. Y ya luego Eso entramos es. en variantes así un poco de cada persona en función de lo que necesite. Eso es. Para el peso muerto, mi ejercicio estrella suele ser el curl Jefferson. Me gusta mucho. También se llama roll down. Ujú, Al final es flexionar vértebra a vértebra, poquito a poco. Se le añade peso o no, en función de la persona como esté más cómoda. Y luego ya sí que es cierto que también ahí lo que me gusta es sobre todo también trabajar un poco la movilidad específica de la zona lumbar, ujú, con un gato camello, con un poquito de, incluso a veces mando ejercicios de neurodinamia, aunque no haya un problema neurodinamico, pero sí me gusta porque suelen ser movimientos que en los que cuando se involucra el tronco suele luego dar buenas ujú. sensaciones. Un buenos días sentado, son ejercicios que para mí preparan a hacer el gesto. Y ya dependiendo si el atleta haciendo la variante que haga de peso muerto, si es convencional, pues me centro más en la zona de cadera, lumbar. Y si es sumo y es con un sumo con mucha flexión de rodilla, pues a lo mejor meto también alguna tipo, pues preparar a las rodillas para estar Claro. en esa flexión y empezar desde ahí, Ujú. Eso colocando es. la posición, haciendo algún isométrico en esa zona. Ujú. Y eso sería un poco quizás el trabajo de movilidad o de preparación que haría
de movilidad. Si hablamos de activación, a lo mejor ya ahí tienes cientos de Genial. ejercicios, pero Pues sí. para preparar desde la movilidad yo elegiría esos. Genial. Ya te digo, al final yo creo que un poquito el resumen, antes de que haga un pequeño parón porque se me ha descargado la cámara, ahora la tengo que poner a cargar otra vez. Para mí yo creo que el resumen sería, por un lado, o sea, yo como dándole como una consejo a los atletas, ¿no? Que les encanta el calentar y tirarse horas, es plantea o piensa para qué estás realmente utilizando ese trabajo de movilidad, ese trabajo de calentamiento, si realmente le estás dando el énfasis o le estás poniendo el foco suficiente que llevaría en el caso de que implementes trabajo de movilidad y luego si realmente, en base a lo que acaba de comentar Adri, estás utilizando realmente ejercicios de movilidad o de calentamiento que realmente van a ser eficientes. Si estás metiendo ejercicios por meter, si estás haciéndolo por el tema de pues más ritual, si lo estás haciendo simplemente por tener esa parte de wellness, en ese ratito de charlar con los colegas, valóralo, analízalo y ya plantea si realmente está siendo efectivo, si realmente te conviene, te interesa o podrías hacerlo mucho más específico o mucho más concreto, más preciso, más cortito o hasta el punto como yo de darme cuenta que no necesitaba todo ese calentamiento y simplemente aproximar, que eso sí que es indispensable. Yo creo que podríamos decir que ese es como el pequeño resumen. Sí, totalmente. Es más, yo hay veces que ni siquiera hago ningún ejercicio de movilidad, que nada, y directamente aproximo. Directamente. O Yo hago sea, eso. a veces no tengo tiempo, tengo una hora a veces para entrenar, digo, ¿qué es lo absolutamente indispensable? Aproximar. Vale. Es lo único que añado. Y la verdad que no me ha ido mal, no he tenido ningún tipo de molestia, lesión, nada. O Eso sea, es. no es. Y a ver, N igual a 1, me refiero, es mi caso Eso es. concreto. Eso es. No podemos tampoco extrapolarlo a todo el mundo, pero quiero decir, lo principal es eso. Luego Ujú. ya todo lo demás puede ayudar. Ujú. Pero lo dicho, Eso no es. es necesario ese Ujú. ritual y esos 30-40 minutos, lo considero que no es necesario Eso es. en la mayoría de los casos. Eso es. Y ya también un poquito, para finalizar con esta parte, el tema de poder utilizar en el caso de los tiempos un trabajo mucho más específico que nos permita calentar antes de empezar a aproximar, como pueden ser un complex en sentadilla, un complex incluso en banca, un complex en DL, sobre todo en DL y en sentadilla creo que son donde más útiles son, con micromod, con micropausas, pequeños gestos que en 2 minutos, 3 minutos has metido repeticiones que te han permitido entrar en calor, te han permitido generar movilidad, generar pequeños cambios que nos ayuden a también generar mayor propiocepción y mejores sensaciones de cara al trabajo. Y son un trabajo súper sencillo, súper rápido, si no tienes tiempo, que luego te permiten ya estar directamente con la barra para empezar a aproximar. O sea, creo que además estás como ganando por las dos partes, ¿no? Eso también es un punto que yo he probado alguna vez y con atletas y creo que funciona muy, muy bien. Sí, Así que totalmente de acuerdo. otra mini pausa, pongo a cargar la cámara y estamos. Vale, hemos vuelto, ya está otra vez la cámara funcionando, que se me había quedado sin batería, no me he dado cuenta, estoy a tantas cosas a la vez que no me di cuenta. Vale, tenemos ya finalizado un poquito la parte de calentamiento, creo que es de verdad muy importante, espero que lo valoréis porque lo que ha comentado Adri aquí en cuanto al calentamiento, cómo debe ser, hemos dado incluso, ¿no?, ciertos ejercicios o gestos a implementar en el caso de querer trabajar esas aproximaciones, o sea, perdón, esa movilidad, ¿no?, previa a las aproximaciones. De verdad espero que lo valoréis porque esto es de mucho, mucho valor, ¿verdad? Mucho valor. Así que nada, vamos a continuar ya con el último bloque del podcast, que es algo muy importante que a mí me encanta hablar de esto. Es un poquito, también algo en relación con la primera parte, pero no es más precisa, que es la relación que hay que tener, sobre todo entrenador y fisio, en un caso de lesión con un atleta, que al final se acaba haciendo un triángulo, ¿no? Un post, perdón, que tenemos los dos, hablando justo de esto, que lo tenemos compartido en ambos perfiles, si no me equivoco, y es realmente crear ese triángulo, ¿no? Donde está el fisio, está el entrenador y está el atleta, ¿no? Entonces, quiero que me comentes primero un poco desde tu punto de vista cómo debería ser esa relación entre los tres, ¿no? Esta relación en un caso de lesión, y luego ya comento yo también mi visión de cómo, desde el punto del entrenador, cómo es que nos gusta entender los entrenadores qué es esta relación, qué
podemos también un poco esperar, ¿no? de este tipo de relaciones, porque para los entrenadores también hay que tener muy en cuenta que hay tantos fisios que trabajan de tantas formas diferentes, igual que desde el otro lado, hay tantos fisios que ven entrenadores que trabajan de tantas maneras diferentes, ¿no? Que al final pueden darse de muchas formas estas relaciones, ¿no? Pero sí que tenemos, creo que en mente siempre lo que debería ser como esa, igual, entrecomillado, esa relación ideal, que ya sabemos que es muy difícil, pero que como nos gustaría a todas las partes del proceso de recuperación que sea, ¿no? esta relación. Así que bueno, coméntame un poquito desde tu punto cómo lo ves. Pues mira, hablando sobre el tema de fisios diferentes, sí que quiero apuntar algo porque yo muchas veces me he encontrado con atletas que han venido de otros fisios Ujú. y aquí sí que quiero hacer un apunte súper importante para la gente que haga powers, que todos los atletas, y es que trabajen con fisios que conozcan el deporte, que lo conozcan. Y si no lo conocen, al menos que conozcan las bases del entrenamiento de fuerza, porque es indispensable para que luego el entrenador que tengáis luego sepa qué puede hacer y qué no, porque muchas veces yo ahí lo que me he encontrado cuando me llegan atletas o entrenadores que hablamos sobre el caso, me dicen, han trabajado con otro fisio, no voy a entrar en, cada uno hace lo que puede con lo que sabe y quiere hacer lo mejor para las personas que trata, pero si desconocen el deporte es muy difícil luego la parte de programación y la parte de ese entrenamiento que es la principal que intentamos cuadrar, aparte de luego otras variables, pero esa es la principal. Ahí el entrenador está vendido. Si el fisio no sabe cómo puede orientarlo, el entrenador no puede decir, vale, pues hago estos cambios, pues a lo mejor con la experiencia tiene alguna cosa, pero Ujú. si no, está absolutamente vendido y por mucho que diga, no, que deje de hacer tracciones durante 3 semanas. Ujú. A veces te quedas como, hostia, y no, el peso muerto que lo quite. Sí, pero es que Ujú. compite en 6 semanas. No, ya, pero que lo quite. Hostia, Reposo y antiinflamatorio. reposo y movilidad suave y andar 1 hora. Muy pocos casos habrá que tengas que quitar completamente un movimiento, muy pocos casos, pero no, más que entrar en eso, sobre todo es lo primero, recomiendo mucho fisios que conozcan el deporte. Ya no es que digas, no tienen que venir conmigo, no, o No, sea, no claro. es eso, no es que tengan que venir solo conmigo o con Adri Rau o con, no, o sea, al final es alguien que conozca el deporte o que tenga la intención de conocerlo lo suficiente para dar un enfoque adecuado Ujú. a la persona a ese entrenador y al atleta también. Entonces, Ujú. ese matiz de primeras y luego ya entrando en el trabajo que se hace entre ese fisio, ese entrenador y el propio atleta, la base principal es llegar a acuerdos entre todas las partes y una muy buena comunicación. Ujú. Entonces, sobre todo por ejemplo, al final un entrenador ha tenido una relación más larga con el atleta, tiene una información que ya ha recogido que puede ser súper útil para el fisio de decir, hemos probado estas variantes, ha tenido esta periodización, hemos trabajado este RPE y en base a esa información y la información que ha recogido el fisio de la entrevista, de hacer las pruebas, de hacer esa evaluación, es decir, vale, tenemos toda esta información dentro del contexto, dentro de lo que es el atleta y qué decisiones vamos a tomar para alcanzar el objetivo de recuperar a esta persona. Vale, pues entonces hemos probado esto, ha funcionado, hemos probado esto, no ha funcionado, vamos a ver cuáles son las mejores opciones para que esa persona mejore. Ujú. Pero es todo de mutuo acuerdo porque yo puedo dar unas recomendaciones, una guía de, tiene este tipo de problema, vemos que tiene este tipo de evolución, esto es lo que más le empeora, recomiendo hacer esto, esto y esto. Mm. Y entonces tú, Tony, por ejemplo, llegas y dices, vale, lo veo bien, pero aquí tú me recomiendas una frecuencia 2 y yo ya te puedo decir que no funciona bien con frecuencia 2 porque se le carga mucho otra zona, ¿vale? Y ya es buscar ese ese acuerdo y también con el atleta. Al final Ujú. ahí ese triángulo tiene que estar centrado siempre, siempre en la persona, siempre Ujú. en el deportista, en el power que va luego a levantar 3, 4 días a la semana y que tiene que recuperarse de ese problema que está sufriendo. 100%. O sea, para mí, bueno, voy a ir primero con lo primero que hemos comentado, el apunte, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado de, como entrenador, ¿no? De que a un atleta le pasa cualquier cosa y te dice, oye, que voy a ir al fisio y tal.
a mí cada vez que me dicen que voy a ir al fisio ya empiezo, sinceramente, a temblar un poco, ¿no? Porque El sudor frío aquí, madre mía, tío. la Porque nuca ya, ahí. ya empiezas a pensar, madre mía, le va a decir, lo primero, solo va a trabajar con un poco de terapia manual y a funcionar, no le va a dar directrices, no le va a dar ejercicios de ningún tipo, no me va a ayudar a mí de ninguna forma, ¿no? Sino que lo único que le va a hacer es eso, un poco de masaje, un poco de terapia manual, punción seca para cumplir, ¿cómo se dice? Como para... Sí, sí, para decir, pues al he hecho final son algo, técnicas sí, para relleno. En plan sí, de he hecho algo que a nivel de efecto analgésico, pues en mucha gente puede ujú, tenerlo a corto plazo, pero bueno, ya sí. ahora entraré también Sí. con eso. Para justificar el precio de la sesión, pido perdón si me estoy metiendo demasiado con el mundo de la fisioterapia, pero es que eso a mí me duele, de verdad. Desde fuera a mí me duele. Y yo que estoy No, dentro me hombre, duele también bastante, más, así más. que Claro. Y luego encima sabes que lo único que le va a decir pues será, en plan, tómate un antiinflamatorio o date esta crema y haz reposo. Y claro, aparte de que luego durante la sesión me ha pasado muchas veces de, es que no, me ha dicho el fisio que no debería de hacer peso muerto porque me voy a lesionar de manera grave. Encima es como, me le estás metiendo miedo, ¿sabes? Un miedo injustificado, porque simplemente porque tú tienes la creencia de que se va a lesionar gravemente por hacer peso muerto, el atleta se me viene acojonado y encima no me has dado ningún tipo de solución y va a seguir todo igual, ¿sabes? Entonces, yo ya he llegado al punto de que siempre que me pasa algo así y que el atleta me pregunta, porque por suerte ya he pasado al punto de que los atletas me preguntan, oye Tony, ¿debería ir al fisio o tal? Yo siempre le digo lo mismo, le digo, si creo que debemos de ir al fisio o de trabajar con un fisio, le digo, vale, sí, pero por favor, que sea un fisio que conozcas, si no, yo te puedo recomendar, yo trabajo con Adri, bueno, ya empiezo ahí la parte de desde dentro, ¿no? Pero que por favor conozca el deporte, que por favor nos pueda ayudar realmente a trabajar. Si es un fisio que tú tengas el conocimiento de que lo único que va a hacer pues es darte un masaje o hacerte un poco eso de punción seca y no va a hacer nada más, por favor, dímelo y te propongo yo otros fisios antes, ¿sabes? Porque si no, es que es gastar el dinero sin poder avanzar más allá de un poco de terapia analgésica en el momento que no nos va a ayudar a realmente solucionar el problema. No estamos atacando la raíz del problema, sino un poco las consecuencias del problema o de esa propia raíz, ¿no? Como nos estamos quedando en la superficie de todo, ¿sabes? Entonces, ya te digo, yo para mí eso es lo más importante. Y luego lo que hablamos un poco de la relación como tal, ¿no? El hecho de que realmente como entrenadores esperaría, ¿no? O esperamos. Para mí creo que es muy importante también el hecho de que un fisio, pues como he dicho un poquito antes, ¿no? Y hemos hablado, aparte de hacer una terapia manual, nos ayude a entender qué le está ocurriendo al atleta, tenga comunicación con nosotros. Ya puede ser de manera directa por un grupo, por WhatsApp, o simplemente yo he tenido fisios que me han mandado un audio a través del atleta, me han explicado tal, y luego le han dicho, vale, pues mira, Tony, tiene esto, o parece que tiene esto y esto, le he mandado X trabajo y podría ser recomendable hacer tal y tal, ¿no? Muchas maneras, pero al final es creo que un poco generar algo de comunicación con el entrenador para ayudarnos a nosotros a entender realmente el problema o por dónde puede ir, porque a lo mejor puede ser una molestia lumbar que yo no tengo ni idea realmente la raíz del problema o no, o a lo mejor puedo estar un poco perdido, ¿no? Porque no tenga un historial ese atleta, no tenga mucho tiempo de trabajo conmigo, si ya entiendo que más o menos sé un poco por dónde puedes ir, por X ejercicios, que X tal, que al final es multifactorial el dolor, ¿no? Y una lesión es muy multifactorial. Pero bueno, puedo tener unos pequeños indicios, pero en otros casos nos cuesta mucho tener esos indicios, sí que ayuda a que el fisio nos diga un poquito por dónde tirar. Las recomendaciones siempre son muy importantes. Para mí son mano de santo. Siempre que un fisio me va a recomendar algo, de verdad le voy a dar muchísima importancia y voy a intentar siempre adaptar, que esto ya lo hemos hablado un poco fuera de cámara, voy a intentar adaptar lo que el fisio ha propuesto, lo que el fisio cree que es importante para el atleta en ese momento, adaptar digamos, esa parte de contenido que el fisio me da a lo que es el contenido que yo genero, lo que es el entrenamiento y poder generar un conjunto. Ni voy a obviar lo del fisio, ni simplemente voy a coger esto y lo voy a pegar aquí, ¿sabes? Sino que tengo que llegar a un punto intermedio. Entonces, bueno, yo para mí creo que eso es muy importante. No sé cómo lo ves tú desde tu punto. para mí es básico. O sea, es absolutamente fundamental. Ujú. Y sobre todo de lo que estabas hablando antes de esos mensajes que, por un lado, o sea,
Se hace siempre, y esto desde el campo de la medicina en general, ese tipo de recomendaciones yo sé que se hacen por dos cosas. Uno, por comodidad, porque es cómodo decirle a alguien que no haga nada porque no le va a doler y entonces si no le duele el problema está resuelto. O sea, ahí Ya. está. Uno es por comodidad y otro es porque yo verdaderamente creo que quieren ayudar a la persona de una manera, quieren ayudar a la gente cuando les hacen ese tipo de recomendaciones. No creo que estén hechas a mala uva o que sea, pero Mm, obviamente esto es como, aunque lo haga por tu bien, no es lo mejor para ti, ese tipo de recomendaciones. Entonces, ¿ahí qué pasa? Que llega un profesional sanitario con unos estudios, con un estatus y te dice, deja el peso muerto porque te vas a reventar la espalda o déjalo 4 semanas hasta que se te pase. Y luego tienes a tu entrenador, que también es con su estatus, su experiencia, que te ha llevado, que tienes confianza y tienes dos mensajes y tienes a la atleta en el centro. Y son totalmente opuestos. ¿Qué va a pasar a esa persona? Mucho, claro, puede ser que si tiene confianza con los dos, ya te digo, es lo peor que puede pasar que tengas mensajes ya ves. diferentes, porque entonces esa persona va a estar confundida, va a no saber si tiene que entrenar fuerte, va a no saber si tiene que hacerle caso uno al otro y te encuentras en un fuego cruzado porque, hostia, eso al final te lleva a que tengas una desconfianza incluso en ti mismo cuando vas a entrenar. Ujú, eso es. Y eso ya, si te produce ese tipo de sensación, te vas a sentir más perdido, te vas a Ujú, sentir más indefenso ante el dolor porque no vas a saber si lo que te dice uno o lo que te dice otro, cuál es cierto. O sea, vas a tener dos verdades, entre comillas, dos perspectivas y a ti eso te va a mm, mermar ya no solo en rendimiento, sino en propias sensaciones. Y esa inseguridad te puede generar mayor alarma, mayor ansiedad, ujú, incluso puede aumentar tu percepción de dolor. O sea, entonces lo principal es que el mensaje que se le dé a la persona con la que se trabaja tiene que ir de la mano, uno y otro. ujú, Y eso tiene que consensuarse. A lo mejor tú tienes la visión pues Adri, yo sé que esta persona le duele de esta forma y viendo un poco la experiencia que tengo, creo que habría que hacer esto. Y a lo mejor llego yo esta vez y te digo, pues mira, a lo mejor no, ujú. porque le pasa esto. Claro, eso Tiene, es. tiene un poco de irradiación hacia la zona del glúteo y a lo mejor viendo que es ondulante su evolución, su historia natural, habría que plantearlo de otra manera. Si llegamos los dos con mensajes diferentes, pasa lo que pasa muchas veces, que te encuentras a gente, ya no solo dentro del power, sino cualquier persona que tiene procesos persistentes de dolor, que tienen 20.000 diagnósticos diferentes o tienen, o sea, esos casos, ya te digo yo que si no consigues que confíe en tu criterio, esa persona va a tener no 20.000, 20.000 y Ujú, un diagnóstico, aunque el tuyo esté más acertado o esté más cerca de lo que verdaderamente está pasando. Da igual. mm, Así que, por esa parte, lo primero, consensuar el mensaje que se le va a dar a la persona, llegar a un acuerdo de cómo se va a abordar. ujú, Y después de eso, todo se hace mucho más sencillo. A lo mejor tenemos perspectivas diferentes de cómo abordarlo, pero si llegamos a ese acuerdo, es más sencillo luego que el mensaje tenga coherencia ujú, y que la persona vea lo primero, o sea, el atleta vea que estamos trabajando por su bien y no tampoco por ego, porque muchas veces ahí también se junta el ego de dos profesionales, de decir yo tengo razón, yo tengo razón, y no le dan el brazo a torcer porque, claro, si cada uno tiene su verdad mm. sobre el problema que tiene esa persona, decir que me he equivocado o que las recomendaciones que doy no son las adecuadas, eso ya directamente es un golpe al ego. Es Duele, decir, duele. Para muchos le duele mucho. duele mucho. Mm. Y a veces hay que reconocer que te puedes equivocar, o como entrenador, o que puedes tomar decisiones erróneas, Que en somos, cualquier somos campo. humanos, o sea, es normal, tío. Al final, joder, yo creo que si realmente lo que buscas, o sea, para mí, ¿vale? Si realmente lo que buscas como entrenador es el bienestar y la salud del atleta y el rendimiento del atleta, porque al final va todo de la mano, tienes que dejar de lado el ego. Tienes que dejar de lado el ego, entender que puede ser que a lo mejor simplemente ha sido porque el atleta ha decidido irse a echar un partido de fútbol el día anterior, no te lo ha dicho, que luego hablamos de un poco también la parte del atleta, ¿no? En la relación y demás. Pero puede ser que te hayas equivocado, puede ser que la hayas cagado, que hayas cometido un error a la hora de hacer ciertos ajustes o lo que sea en la programación y decir, vale, pues a lo mejor la ha cagado. Voy a escuchar al fisio, voy a escuchar la otra parte, lo que tiene que decir, voy a dejar mi ego al lado porque
yo ahora mismo ya no es una, no debe, para mí no debe ser una pelea de ego, debe de ser un trabajo enfocado en el atleta y en recuperar al atleta, ¿no? O sea, creo que eso es súper importante. Y un poquito ya para finalizar lo que sería esta parte, que ya llevamos ahora sí que llevamos más de una horita, sería hablar de lo que es el atleta en esta relación de tres, ¿no? Porque al final lo que hemos dicho, está el fisio, está el entrenador y está el atleta, ¿no? Y el atleta es muy importante en este juego. O sea, en la ecuación, sin una variable, no hacemos nada, ¿no? Entonces, por un lado, antes de lo que es la parte de que se genere una lesión o cualquier problema, esto ya lo hemos hablado un montón de veces en muchos podcasts y yo lo repito hasta la saciedad, es el feedback del atleta. Es el feedback, es lo que nos ayude a nosotros, principalmente primero al entrenador, antes de que se genere un caso de lesión y luego ya durante el caso de lesión, el que el entrenador sepa que pues esa semana tienes que hacer, pues tienes muchos exámenes, por tanto tu nivel de estrés es muy alto, estás durmiendo muy mal, estás comiendo mal, has tenido problemas personales, o sea que tu contexto puede haber cambiado de manera más drástica, puede ser muy variable, porque al final es muy variable, sin feedback no hacemos nada, no podemos ayudaros prácticamente nada. Entonces, si tú me das ese feedback, yo voy a poder en primera instancia, pues plantearte modificaciones, ajustes, ¿no? Decir, oye, ¿qué te parece, Adri, si bajamos el número de entrenos a 3 días porque con 4 no estamos llegando o nos está costando mucho o reducimos la duración porque te estás quedando a medias o el volumen estamos pasando, puede ser que nos pasemos más de la cuenta porque ya los niveles de molestias, de malestar a la hora de entrenar están aumentando demasiado, ¿sabes? Si tú no me das toda esa información, ahí es donde ya vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque yo sigo pensando que en base a la falta de feedback todo está en la misma línea, luego realmente está habiendo un problema y ya nos metemos en el punto de que ese problema ha ido a más y nos hemos lesionado. Entonces, aquí también viene luego la parte muy importante de que el atleta tenga comunicación por parte tanto del fisio como por parte del entrenador, por lo menos yo lo veo así. Y que cuando un atleta está ya en un proceso de lesión, por un lado, intentar cumplir en la mayor medida el trabajo que estamos haciendo, tanto por ambas partes, porque si al final el propio atleta dice, vale, es que el fisio me ha mandado X ejercicios, me ha mandado X recomendaciones, X trabajo, y luego mi entrenador igual, pero yo no le hago caso, no vamos a avanzar. El fisio va a seguir pensando que estás ejecutando lo que deberías de hacer, porque al final confiamos en ti como atleta, ¿no? El entrenador lo mismo, pero luego realmente no vamos a avanzar. Y eso lo único que hace es, para el propio atleta, que yo creo que al final del todo al final del día es el que más le conviene estar recuperado de una lesión, recuperarse, porque a nosotros nos perjudica como profesionales, pero a mí me sigue sin doler el lumbar y sigo sin tener el hombro reventado. El que lo tiene reventado y te duele el lumbar eres tú, ¿sabes? Como atleta. Entonces, si no pones tampoco de tu parte, como decimos, falta una variable de la ecuación, no va a funcionar, ¿no? Entonces, no sé tú qué quieres aportarle aquí, que... Pues mira, yo lo resumiría en una cuestión de responsabilidad y de ser consecuentes. O Eso es. sea, yo me responsabilizo al final de elegir el mejor tratamiento y el mejor abordaje para que te recuperes de una lesión lo antes posible o de la mejor manera. Tú te responsabilizas, Tony, o los entrenadores se responsabilizan de hacer una programación que lleve a esa persona a mejorar su rendimiento, sus marcas o el objetivo que pueda tener Eso ese es. atleta. Al final, el atleta se tiene que responsabilizar de cumplir en la medida de las posibilidades con Eso lo es. que se acuerda entre todas las partes. Si el atleta ve bien tener un trabajo de movilidad diaria porque tiene tiempo, porque dice, pues tengo 10-15 minutos o puedo hacerlo incluso 2 o 3 veces al día, voy a intentar cumplir con la programación porque es lo que yo he mostrado que también puedo hacer, que puedo trabajar o puedo entrenar 3-4 días a la semana. O sea, al final tiene que resumirse en que esa parte de responsabilidad en la recuperación tiene que ser también parte del día a día del atleta. De nada sirve que hagamos una programación de la hostia con las mejores variables en función de ese síndrome discogénico que hemos visto que ha aparecido y que tiene esta transición y que sabemos que va a funcionar de esta manera o que preveemos que va a ser de esta manera y hacemos ese programa de ejercicio y de esa exposición al dedillo si luego la persona no se responsabiliza de Eso es. cumplir con ello o no nos lo comunica. Ujú. Porque claro, ahí está la cosa.
hay veces que me he encontrado casos de incluso por vergüenza, no decirme, mira, pues ayer me fui a hacer una ruta por montaña, he estado 4 horas y hoy me encuentro bastante peor de la zona glútea, por Ujú, ejemplo. O sea, coño, eso me da información de decir, vale, pues una actividad intensa de esta forma tal no te sienta bien y a lo mejor hay que modular, aunque tuvieras muchas ganas de hacerlo y oye, ahí es donde hay que ser consecuentes con también lo que ujú, hacemos y lo que no. Y ahí, en ese sentido, es decir, vale, pues te has ido, has visto que la respuesta de tu cuerpo no ha sido óptima, no ha sido ujú. buena y estás un poco peor, es información que nos sirve. Eso es. Y lo necesitamos. No necesitamos todo el feedback del mundo. A veces, incluso yo ya con eso digo, mira, Ujú, esta es la información que necesito. Y luego, si hay algo que no te haya dicho, pero que sí que consideres relevante, cuéntamelo también. ujú, Y luego ya vemos si me sirve o no me sirve para poder ayudarte. Pero sin esa disposición, sin ese asumir la responsabilidad de mi lesión, de mi recuperación, eh, no vamos a ningún sitio. eso es. Me refiero, el atleta tiene que tener una actitud, esto ya no solo el atleta, cualquier persona con dolor o con una lesión tiene que tener una actitud activa frente al problema y de decir, vale, me han mandado esto, hemos acordado hacer esto, voy a intentar cumplirlo. A veces no se puede porque la Ujú. vida da muchas vueltas y cada día, y eso yo lo digo por experiencia propia los últimos 3 meses, da muchas Claro, vueltas y a claro. veces no puedes. No pasa nada, se recalcula la ruta Ujú. y se intenta hacer, pero comunícanoslo, Eso dínoslo, es. habla con nosotros, dinos qué te ha pasado esto, que de verdad que la mejor manera de solucionar un problema es teniendo la mayor cantidad de información posible, por lo menos es Sí. lo que yo considero que pueda ser relevante Eso para es, el caso. eso es. Sí, yo un poco para concluir, creo que eso también es muy importante y que además hay mucha gente que, como te digo, le tiene como esa vergüenza, ¿no? A comunicarnos el, pues mira, no estoy pudiendo por X o por Y hacer los ejercicios que me está mandando Adri o no estoy pudiendo cumplir con lo que me está mandando Tony, ¿no? Y es como, lo mismo, comunícalo, no tengas vergüenza, porque al final lo único que va a hacer eso es ayudarnos. O sea, si tú a Adri le dices, mira Adri, no puedo porque no tengo tiempo a hacerme, yo qué sé, 5 ejercicios de movilidad diaria o trabajo diario que me has mandado, pues tú se lo comentas a Adri y Adri va a poder plantear un trabajo pues que sea más viable, hablarlo contigo y decirte, vale, no pasa nada, porque además también vamos a quitar como esa parte de malestar del atleta, decir, joder, es que no estoy haciendo lo que me están diciendo, no se lo estoy comunicando, eso al final también genera frustración y demás en el propio atleta, ¿no? Cuando nosotros no te vamos a decir nada malo, ¿sabes? Otros entrenadores, otros fisios a lo mejor te dicen, pues es un cabrón y deberías de cumplir, por favor, haz tu mierda y que si no te vas a joder más y vas a ir peor, ¿no? O sea, que eso ya es un poco el saber hablar y comunicar con el atleta, que este es otro tema, pero, como decimos, comunícalo, coméntalo, porque por un lado te vamos a generar tranquilidad, te vamos a decir la mayoría de los casos que no pasa absolutamente nada. Obviamente te vamos a decir que también hay que intentar ser consecuentes, como hemos dicho, con el trabajo que estamos haciendo. Si te lo pasas por el forro o no puedes, que son cosas diferentes, el no querer y el no poder no hacerlo, pues puede tener unos resultados, una repercusión, pero intenta comunicarlo para que nosotros podamos ayudarte y entre los tres llegar a un conjunto, no a un común, a un factor común que nos permita seguir avanzando, no quedarnos estancados y tú seguir gastando, por así decirlo, tiempo y dinero en una terapia que no estás haciendo por posiblemente eso, por simplemente vergüenza a comunicarlo, ¿no? Entonces creo que eso también es muy importante y lo he querido recalcar porque creo que nos ha pasado más de las veces que nos gustaría. A pesar de que consideremos que tenemos la confianza suficiente con los atletas, hay cosas que les dan mucho respeto y reparo de decir cuando ellos consideran que al ser, no sé, como un referente en este ámbito para ellos, porque al final confían en nosotros como profesionales, el que nos enfademos o cualquier cosa porque no has podido cumplir. O sea, todo lo contrario, o sea, todo lo contrario, no nos vamos a enfadar, ¿sabes? No nos vamos a enfadar. Y si nos enfadamos, ya me voy a cagar en ti, pero sin que tú te enteres, ¿sabes? Que no, que no, que no, que broma, broma, eso no va a pasar, eso no va a pasar. Entonces, bueno, simplemente esto, quería recalcarlo así como un poco reflexión, ya para concluir que creo que es muy importante. No sé si quieres aportar una cosita más para finalizar. La verdad es que creo que ha quedado bastante redondo Buah, buah, el ha episodio. quedado espectacular. O sea, Sí. está mal que lo diga yo, pero ha quedado espectacular, tío.
Una pena que se me ha vuelto a apagar la cámara y se ha quedado apagada. Tenemos esta otra. Por suerte venimos Sí, con sí. repuestos. Y pues nada, bueno, comentar que hemos estado hablando fuera de cámara también de plantear una especie de vídeos que no tengan ya parte de podcast, sino un poquito más vídeos o algún tipo de directo a modo de preguntas o algo por el estilo para seguir tratando estos temas con casos prácticos, que nos gustaría mucho hablar de casos prácticos en concreto, de cómo los hemos abordado, cómo hemos trabajado en conjunto Adri y yo, porque tenemos algunos. Y creo que también puede ayudar mucho tanto al atleta como a otros fisios, como sobre todo para mí, que es la parte que más falta a entrenadores, a saber cómo generar estas relaciones y estos aspectos más de rehabilitación, ¿no? Entonces, esto lo dejamos aquí un poquito en el aire porque al final es algo que tenemos que pensar bien, ver cómo lo hacemos y demás, pero sí que es algo que nos gustaría mucho. Y bueno, pues ya para finalizar, dar las gracias a Adri otra vez por participar. De verdad que es un lujazo contar con él, ya no solo en los podcasts, sino a modo general en el trabajo que yo hago como entrenador, porque al final, como he dicho, es parte del equipo, es atleta mío también y es un lujazo en todos los aspectos trabajar con él. Y nada, pues un poquito más eso, darte las gracias, invitado 100% a más, ya hemos dicho que vamos a hacer vídeos o algo por el estilo hablando más, pero bueno, como digo, para otros podcasts estás más que invitado y nada, lo dicho, pues la verdad que por mi parte, muchas gracias. Pues por la mía, muchísimas gracias, Tony, por contar conmigo para esto. Me lo he pasado súper bien. Hacía muchísimo que no me exponía un poco a hablar así sobre este tipo de temas, más así de tipo, pues bueno, por haber estado muy extendido, la verdad que he estado muy relajado y lo he disfrutado un montón. Así que nada, yo encantado de volver a participar, de hacer vídeos, la verdad que tanto de todo el trabajo que hemos hecho juntos previo, como ahora siendo yo tu atleta, como pues eso, al final el día a día, vamos, es un placer contar contigo. Pues nada, de verdad que muchas gracias otra vez. Habéis tenido por aquí abajo bueno, durante todo el podcast habéis tenido los Instagram por aquí, ya sabéis, podéis seguirle si no le seguís ya. Si tenéis cualquier tipo de problema, lesión, podéis contactar con él, que ya sabéis que trabaja muy, muy bien, os lo digo por experiencia, trabaja muy bien, porque yo ha sido mi fisio también cuando petó mi aductor, también cuando me resbalé en el Aldi, en el parking del Aldi, me quedé abierto de piernas. Este hombre me recuperó súper rápido, por suerte. Así que, Recuerdo aquel momento y yo dije, no se lesiona haciendo la sentadilla, se lesiona comprando en el puñetero en, Aldi, macho. en Es el que... Aldi abriéndome de piernas, tío. Y mi aductor hizo ¡pum! Pero bueno, por suerte no fue mucho, así que nada. Lo dicho, muchas gracias por ver este episodio. Espero que os haya gustado. Cualquier duda nos podéis preguntar por Instagram y demás. Y nada, nos despedimos aquí. Hasta luego. Hasta luego, un placer.